Buenas tardes. En el marco de la exposición Santiago Arau Territorios, organizada en colaboración con Fomento Cultural de la Fundación BBVA México, les damos la bienvenida a la conferencia Aerofoto, misma que será impartida por el arquitecto Juan José Cochen, a quien damos la bienvenida. Juan José Cochen estudió arquitectura en la UNAM, periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y la maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura en la UNAM. Ha escrito para el periódico Reforma y fue editor de la revista Arquine, consultor de la Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica del Infonavit, becario del CONACYT y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Es autor del libro La Utopía como Modelo, publicado en el año 2015, profesor en la Universidad Iberoamericana y actualmente director de Fundación ICA. Juan José, bienvenido. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en la modalidad en línea. Agradecemos también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo y comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Silvia, por la presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde en el marco de esta exposición en el Museo Amparo. Y bueno, siempre es un gusto poder compartir lo que hacemos en Fundación ICA y la colaboración que tenemos particularmente con ustedes y con Santiago Arau para esta exposición que actualmente se presenta en el museo. Si les parece bien, para empezar la conversación en torno al tema, voy a presentarles, compartirles pantalla y si lo vemos ahora, solo perdonen temas logísticos, Silvia, si me dicen si está... Sí, lo vemos, muchas gracias. Y si avanza, nada más para confirmar eso. Sí, avanza. Correcto. Entonces, bueno, les cuento un poco el antecedente y cómo es que llegamos acá para esta historia que les vamos a contar. Y tiene un inicio muy relevante, muy singular, ¿no? Y es algo que compartimos y platicamos con Santiago y con todos los involucrados en este proyecto, tanto para la publicación que se hizo en su momento y como ahora ustedes lo pueden apreciar en el Museo Amparo, y es como para temas de planeación, arquitectura, para entendimiento de las ciudades e incluso del espacio habitable que todos vivimos, nos cambió por completo la vista aérea, ¿no? O la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva, cuando en su momento, principios del siglo XX, solamente podíamos tener una visualidad, si bien no permanente a ras de piso, pero sí solamente en función de los edificios que tenían cierta verticalidad, cierta altura o ciertos pisos, que no era mayor a lo que hablamos y tenemos como noción ahora de esta vista de pájaro o de la posibilidad de entender nuestro territorio a partir de las imágenes aéreas, ¿no? Y para comenzar la conversación, ¿no? Me gusta mucho esta idea de Gilles Lipovetsky en torno a la ligereza, ¿no? Este libro que reúne ensayos del autor nos cuenta lo que en su momento, ¿no?, representó, implicó y para el ser humano significó la conquista del aire, ¿no? Y nos cuenta brevemente en estos párrafos la forma en que distintos personajes y con distintas experiencias, la más conocida tal vez es el vuelo de Ícaro, siempre plantearon esta idea transformadora y el interés, la inquietud de, si no volvernos pájaros, por lo menos sí inventar dispositivos voladores, ¿no? Tal vez todos pensamos en Leonardo da Vinci, insisto, el experimento de Ícaro, pero realmente la idea de ver todo desde arriba ha sido una constante, ¿no?, para el ser humano, no solamente para el siglo XX, y me parece que es interesante que lo pensemos primero desde esa forma, ¿no?, desde el momento en que nuestra percepción del espacio cambió a partir de esta idea.
Y para entrar, porque es una historia que tiene distintos momentos de lleno a este antecedente de lo que, insisto, ustedes pueden apreciar en la exposición actualmente en el Amparo y hasta enero, es el antecedente de esta posibilidad, ¿no? Y la historia comienza con un personaje muy relevante, también muy particular, que se apodaba Nadar. Y es un fotógrafo que en un principio fue cartonista, muy creativo, muy inquisitivo y muy crítico de la sociedad, que además de hacer este tipo de representaciones en periódicos, era fotógrafo de retratos, ¿no? O sea, tomaba retratos de personas en su estudio y que en su momento, como se ve en este cartón del lado derecho de la pantalla, empieza a tener una inquietud distinta a la de solo hacer retratos. Esto, para situarnos también, es finales del siglo XIX y más allá de estas caricaturas en donde él también tiene esta posibilidad de experimentación de la forma y del ser humano y de la cotidianidad, él se representa no por una cuestión solamente bidimensional, sino justo a nivel de piso. Este era su estudio en París. Estos son algunos de los retratos que él tomaba y un poco escribe en sus memorias que se vuelve ya monótono, ¿no? El tener a personas de frente, el tema de posar, ¿no? O de solo encontrar una faceta tal vez de la cara o la misma fachada de las personas, para entonces transmutar su realidad y pensar que puede ir más allá, ¿no? Y su forma de ir más allá es a partir de tener esta posibilidad de ver las ciudades o el territorio o lo que fuera a retratar desde otra perspectiva. A él se le atribuye en buena medida esta primera fotografía aérea, que ahora veremos otra porque hay versiones divergentes en torno a quién tomó la primera fotografía, que puede ser algo pues, secundario o menor, pero él lo documentó muy bien, ¿no? Se dibujaba, hizo muchas publicaciones o difusión en torno a él como el inventor, ¿no? de esta nueva tecnología o de este invento. Y bueno, pensando en el antecedente de lo que les comento de cuándo surge esto, pues la única forma de hacerlo era con globos aerostáticos. Entonces, él ya tenía resuelto uno de los dos, no problemas, pero una de las dos partes de la técnica. Y entonces, una vez tenido ya resuelto el tema de la fotografía, tanto de toma, captura y revelado, le faltaba descubrir justo cómo elevarse. Entonces comienza a hacer esta investigación y comienza a generar alianzas en torno a cómo puede tener esta posibilidad de subirse a un globo y encima del globo, pues algo un poco más sencillo, sin tripié, pues cargar y tratar de tomar una fotografía lo mejor posible, ¿no? Y él lo escribe en sus memorias en torno a este triunfo, ¿no? Y más allá de su hazaña, ¿no? Lo que él empieza a pensar, a cuestionarse, es lo que va a provocar, lo que va a permitir y lo que va a prospectar este tipo de material, ¿no? Bueno, también digo, como todo fotógrafo habla aquí de si lo leen gracias a mí, ¿no? Pero el tema es lo que él piensa que va a detonar, ¿no? Y particularmente, que es algo que nosotros seguimos viendo a la fecha, ya les contaré algunas anécdotas, lo menciona en temas de litigios, ¿no? En unas situaciones pues muy comunes a la fecha, ¿no? De colindancias, de vecinos, de cuáles son los límites de una propiedad, y en ese caso él habla de lo que en su momento son los principios de un catastro, ¿no? Para entonces entender esta propiedad, ¿no? Como tal. Pero más allá de eso, se logra esta primera hazaña, ¿no? Este es el otro antecedente que les comento, que es de hecho una imagen mucho más nítida de la que vemos previamente. Esto ya es en Boston, pero son los primeros antecedentes, tanto el de Nadar como el de Wallace Black, de ya entender y ver el territorio con una imagen capturada, ¿no? Esta es una tercera, ya en San Francisco, y más allá de lo que ahora les contaré de la historia que en ICA tenemos con respecto a la compañía mexicana Aerofoto, me gusta también esta referencia, ¿no? Aquí tenemos un salto de 20 años, de principios del siglo XX a Le Corbusier, que seguro lo han escuchado, y por ahí también hicimos mención de él como pensador en la exposición de territorios.
Y es que como arquitecto, Le Corbusier es un arquitecto franco-suizo que fue, digamos, un teórico que influyó en el pensamiento de la arquitectura moderna del siglo XX de forma muy decidida y con mucha influencia en muchos lados. Empezaba también a pensar lo que en su momento vio nadar, ¿no? Lo que iba a provocar la perspectiva desde arriba y cómo la oda a la máquina, que también se representa en muchos proyectos de arquitectura funcionalista sobre todo, o arquitectura moderna, iba a permitir que pudiéramos entender el problema de la casa, de la habitación y de la misma arquitectura, no ya como un lugar único de construcción, sino de su entorno y su relación con la ciudad, ¿no? Y de cómo se podía entender la arquitectura no solamente como un arte por excelencia, como en su momento se planteaba, sino como una extensión misma de la ciudad. Y él hablaba de lo mismo que planteamos en un principio, de cómo esto lo pensó, lo intentó Ícaro, ¿no? Lo siguió Leonardo da Vinci, y que ya con el avión se iba a lograr un salto cuantitativo con respecto a estos alcances. Él hablaba de cómo no habría que entender solo el avión como un pájaro o una libélula, sino como una máquina de volar para potenciar las capacidades del ser humano en función de lo que podemos alcanzar y entender. Y si bien hablaba de cómo el avión nos mostraba esta problemática urbanística, también a la vez mencionaba una consigna contundente. En este segundo libro, este era un pasaje de Hacia una arquitectura, y en este segundo ya digamos, desarrolla más representaciones gráficas como estas, de collages con justo incipientes fotografías aéreas, haciendo también una representación y una catalogación de las máquinas o los primeros aviones que sin duda, pues bueno, primero fueron con fines bélicos, y ya apunta la idea de que el avión va a acusar a la ciudad. Y acusar a la ciudad a la vez es una conjetura en función de lo que los arquitectos hacemos o no hacemos por la ciudad, y obviamente de cómo también los habitantes la transforman, y también incluso con una responsabilidad muy fuerte en esta crítica que él hace a los políticos o a los dirigentes, ¿no? Entonces, este libro que se llama Aircraft, que le pone de subtítulo Frontispicio para las imágenes de la épica del aire, es otra vez un panegírico, ¿no? de esta técnica y de lo que en su momento era algo totalmente revelador, y algo totalmente contumaz y algo novedoso, y un invento que a él le despierta muchísimo interés, ¿no? No solamente por lo que a él le va a también provocar como arquitecto, y con esto que les mencionaba de la acusación, ¿no? Y de modificar los métodos de la arquitectura, sino de cómo se observa la ciudad con un ojo de águila. Y él lo escribe, y si tienen oportunidad de buscarlo, leerlo después, pues muy emocionado, ¿no? de esta nueva era a partir del aeroplano, y sobre todo de esta posibilidad de levantar la cabeza desde arriba, no solamente estando abajo, ¿no? Y eso para él, que es este personaje que seguro han visto, le cambia por completo la perspectiva, ¿no? Él pasa de hacer casas y villas en provincias o en zonas rurales, a después hacer casas modernas, a después con estas influencias a plantear ya villas, planes maestros y desarrollos urbanos que tienen una lógica de tabula rasa en muchos sentidos, pero con principios de verticalidad, y donde normalmente o cotidianamente vemos estas perspectivas siempre vistas desde arriba, ¿no? Entonces, sin duda, es un cambio de pensamiento, de mentalidad y de aproximación a la ciudad, pues totalmente radical, ¿no? Esta es la forma en la que él no solamente presentaba los proyectos, sino que hacía las referencias con respecto a esta épica del aire que él mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, con estos dos antecedentes de las primeras fotografías aéreas, del logro de los globos aerostáticos y de los manifiestos de Le Corbusier como arquitecto, pasamos a que es el antecedente inmediato, que es la compañía Fairchild, que se funda en 1924, y que es la primera empresa comercial, ¿no? Que se dedica a fotografiar el territorio desde el aire con aeroplanos, ¿no? Y pensando en que estamos muy próximos a la Primera Guerra Mundial y a la mitad de la Segunda,
sin duda pueden ver tanto en los aviones como en las mismas formas de ensamble de las cámaras, que ahora lo veremos más a detalle, pues una lógica muy elemental de una transición de fines bélicos a una cuestión pues fotográfica, ¿no? Y tan es así que se ponía esta leyenda para evitar confusiones, ¿no? Para los mismos digamos, militares, que sin duda esto es solo para trabajos fotográficos, ¿no? Y así lo ponen en esta leyenda en la puerta que abarca buena parte del aeroplano, ¿no? Y así lo empezaron a retratar, lo empezaron a documentar. Estos son los primeros pilotos que sobrevolaron el territorio. Ahí abajo ven las cámaras, que podría ser ahora nuestro análogo de donde están, o donde se almacenan los drones, ¿no? Cómo los guardamos. Ellos empezaron a documentar no solamente el proceso de lo que hacían, sino de los productos o los entregables que podrían hacer con este tipo de levantamientos fotográficos. Y lo interesante es que no solamente lograron hacer específica una técnica, sino ser pioneros y hacer principios que no solamente eran estéticos o visuales o documentales, sino de fotogrametría, que ahora les contaré un poco de qué se trata, ¿no? Entonces, estas cámaras tenían dos formas de ensamblarse, en la cubierta y en la parte inferior del aeroplano, adosados en la parte de abajo. Y bueno, esta es un poco la realidad retratada de la empresa, ¿no? De una empresa que parece de esta serie de Mad Men, ¿no? De grandes empresarios o un equipo de ingenieros muy reconocido que llegó hasta en la revista Time, porque logró algo que pues no se había visto antes, ¿no? Y es este tipo de fotografías, que esta es una vertical, que ahora también explicaremos la técnica, pero que trascendía la lógica militar, ¿no? Y aquí vemos que incluso hasta posan de la misma forma, pero bueno, esta es una representación simbólica de ese proceso, y es una cámara para tomar fotografías oblicuas, ¿no? Que son las que son en perspectiva o a 45 grados. La forma en que lo documentaban en esta revista mensual que tenían del lado derecho. Y estos principios también lo relevante, y si se fijan tanto en el ensamble, en lo complejo o en la técnica que implicaba, es que sin duda era una convergencia de dos mundos, el mundo de la aviación y el mundo de la fotografía. Y por eso en muchos casos o en muchas publicaciones no tenemos esta historia, ¿no? Porque este híbrido se pulverizó de alguna forma, o cuando hubo una transición analógica a digital se olvidó, y entonces los libros de aviación hablan de aviones y los libros de fotografía de fotografía como tal, ¿no? Entonces la idea, y por eso la oportunidad de compartirles esto, es para poder generar una buena reflexión en torno a lo que implicó esto en su momento, ¿no? Y insisto en pensar que principios del siglo XX o 1924-25 era una hazaña técnica muy, muy impresionante, ¿no? Porque no solamente era subirse, volar y dar la vuelta, ¿no? Había toda una lógica de planeación de vuelo con respecto a las trayectorias de los aviones, y después de técnica de captura, de revelado, de impresión y de gestión de la información, ¿no? Esto es Fairchild. Y 3 años después, ¿no? de que se funda, y obviamente como somos muy próximos en frontera, nos empieza a llegar esta información. En México hay esta revista que se llama la revista Planificación, que se funda en 1927 y empieza a documentar este tipo de técnica del extranjero para, pues, en un futuro traerla a México, ¿no? Y fue realmente bastante rápido, ¿no? La primera publicación o el texto es La fotografía aérea y sus aplicaciones prácticas, y se empieza a difundir, sobre todo como representante o portavoz, Carlos Contreras, quien fue un urbanista mexicano muy reconocido, la técnica, ¿no? Planificación un año después también vuelve a publicar esto, el texto de fototopografía aérea, ¿no? Que ya habla de un tema mucho más técnico aún, y sin duda se vuelve ya un mecanismo casi acuciante o necesario o impostergable para la planificación y sobre todo para la ingeniería, ¿no? Aquí hay una cita de esto, de lo que implicaba la fototopografía y de cómo el plano topográfico aéreo nos iba a permitir no solamente hacer distintas mediciones a distintas escalas, sino tener ya
una precisión pues muy relevante, ¿no? Con distorsiones no mayores a 1%, además de la rapidez, ¿no? de lo que implicaba y sin duda de la visualidad desde arriba. Coincide con este tipo de representaciones, que es la Revista Militar de Aviación, que son muy lindas, en donde se empieza también a retratar lo que en su momento ya empezaba a hacer esta hazaña de volar y la comparativa, ¿no? Con el medio o el entorno natural. Y cómo ya empieza a ser, digamos, un componente relativamente cotidiano, ¿no? Para los habitantes de las ciudades, el de pronto ver un aeroplano y el convivir en las ciudades con máquinas, ¿no? Con máquinas que no solamente son las industriales, sino con los primeros automóviles y con instrumentos de industrialización que sin duda cambian por completo la perspectiva de las ciudades a este grado, ¿no? Que también en algunos casos se criticaba con respecto a cómo seguro han visto, ¿no? Representaciones de películas como Metrópolis, en donde nos iba a comer, ¿no? a la sociedad, las máquinas y todos estos instrumentos de mecanización, ¿no? Se vuelve un instrumento de planificación muy rápido en Estados Unidos, ¿no? Robert Moses fue uno de los principales urbanistas y también a veces muy criticado por cómo desarrolló estas grandes vialidades en las ciudades americanas, pero las fotos que son muy significativas de él, todas eran a partir de fotografías aéreas y toda la representación de planificación en torno a las vialidades eran también a partir de una de estas, ¿no? Aterrizamos a México, que insisto, de este primer antecedente a cómo llega a México pasan no más de 8 o 10 años, y la compañía mexicana Aerofoto es un brazo o una subsidiaria en su momento de Fairchild hasta que se vuelve ya una empresa independiente y la funda un alemán que se llama Luis Struck y se vuelve también una empresa pionera en América Latina, no solamente por la calidad y por trascender este método inicial que se hace en Estados Unidos, sino por la cantidad de trabajo, ¿no? Y este antecedente, pues para nosotros y particularmente en la Fundación ICA es fundamental porque se vuelve el principal insumo, ¿no? para proyectar y para desarrollar proyectos de ingeniería en México y que sin duda ICA lo toma como un aliado socio estratégico muy relevante. La empresa se funda en 1947 y acaba adquiriendo Aerofoto en el 65. Llegaron a haber más de 350 empleados con 2 oficinas distintas en el centro y en la colonia Escandón. Los aviones estaban, o los hangares estaban en el aeropuerto, en la terminal aeroportuaria que es la actual Terminal 1. Y también se dedicaron a difundir la técnica, así como lo hicieron en Estados Unidos, y explicar realmente qué hacían y cómo cubrían el territorio, ¿no? Aquí son algunas fotografías de los hangares que les mencionaba, y esta es un poco la representación gráfica de las trayectorias de vuelo, que es un poco lo que les decía, ¿no? Y tal vez pensamos que estas fotos de pronto son producto de una forma similar en que se hace un vuelo en dron, y la realidad es que ellos tenían un proceso muy minucioso y muy preciso con respecto a los vuelos. Hacían esta planificación en función de puntos de exposición, sin duda de la dirección, y de cómo los intervalos entre cada exposición te iba a permitir posteriormente ensamblar cada una de las fotografías, porque la finalidad era cubrir áreas geográficas extensas para después hacer mosaicos que ahora les explicaré cómo lo hacían. La sobreposición tenía un rol muy importante, ¿no? De cómo cada una de las vistas tenía una horizontalidad y un intervalo para que se pudieran ensamblar. Y así lo empezaban a contar a través de estos diagramas, a través de estos fotomontajes como los que vimos en su momento de Le Corbusier en torno a cómo las ciudades se iban desarrollando, pero a la vez iban planeando y pensando con la tecnología o el ojo de Aerofoto, con este tipo de collages. Y en México se empezó a adoptar también para hacer los primeros proyectos de desarrollo urbano a gran escala, como estos proyectos apenas incipientes de Andrés de Pallares, ¿no? Alfonso, arquitecto que empieza a desarrollar esta idea de algo que no se hizo claramente, ¿no? Detrás de Bellas Artes,
o la lógica de Mario Pani, ¿no? Para hacer el centro urbano presidente alemán, siempre mostrándolo como esto, como una gran supermanzana con perspectivas aéreas, con el zigzag y con la verticalidad del multifamiliar que seguro lo han escuchado en la Colonia del Valle y Félix Cuevas, ¿no? que es que son los primeros proyectos retratados de vivienda colectiva en México desde arriba, ¿no? Sin duda funciona para otros muy paradigmáticos. Aquí seguimos en los 40, 50, que se vuelve un detonante también para el desarrollo a gran escala de planes maestros, como lo fue la ciudad universitaria. Y también en ese intervalo de tiempo, que si bien empezamos ya a ver proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo a partir de fotografías aéreas para su planificación y posterior documentación ya una vez terminados, los artistas, que también es una correlación o historia paralela muy relevante, empiezan a tratar de entender el territorio y demostrarlo desde este tipo de perspectivas similares, como este de García Cubas, como este de Diego Rivera, y como este sin duda de Juan O'Gorman, en donde también hay una representación no solamente iconográfica como la de la fotografía, sino también pictórica, pero siempre pensando en el horizonte, ¿no? Y en esta posibilidad de ver y entender el paisaje urbano desde arriba o desde otra perspectiva. Y sin duda había una lógica de transformación de las ciudades y me parece que Aerofoto en su momento no valoró realmente, o digo, como era un trabajo como cualquier otro, no es que lo tenían presente todo el tiempo, pero no tal vez se dio cuenta de lo que realmente estaban construyendo, que a final de cuentas era no solamente construcción de la realidad a través de la fotografía aérea, sino de un testimonio perenne de 60 años sin parar, ¿no? Aerofoto funcionó del 32 al 94 y logró capturar el 85% del país y reunió más de 4 millones de negativos. Entonces, esta presencia constante de documentar no solamente por encargo ciertos territorios y ciertos proyectos, también se volvió una constante sistemática para hacerlo de territorios no explorados o de hacerlo siempre de una forma periódica. Estos eran también sus, digamos, servicios, ¿no? La forma en que lo explicaban, la fotogrametría, bueno, el laboratorio de revelado, temas de topografía y sin duda sus alcances en torno a fotogrametría, fotografía aérea, geofísica y catastro urbano y rural principalmente. Más fotos del personal, de los hangares y una transición ahí del logo, de cómo aquí hacían temas de restitución para ensamblar mapas, ¿no? Estos son ya las fotografías reveladas que son cuadradas, ¿no? Es en un formato de 40 por 40 centímetros, una vez ya revelado el rollo impreso y separado. Y el proceso es un poco ¿no? Y aquí esta debería ir después, pero bueno, les cuento primero esta. Es una vez que el avión ya llevaba su mapa de vuelo, hacía su levantamiento, su trayectoria completa y tomaba las fotografías con el obturador dependiendo de cómo están marcados en este índice de vuelo. Se sacaban todos los rollos, cada rollo te daba para tomar entre 80 y 120 fotografías. Una vez que se revelaban, se imprimían y cada una de estas se cortaban para lograr hacer estos empalmes que les comentaba. Y una vez que se hacían los empalmes, se pegaban, se ponían en una tabla o en un gran polín de madera y después se levantaban, y es la imagen que vemos aquí del lado izquierdo, para después tomar una fotografía de esa serie de fotografías que ya se ensamblaba para mostrar el territorio. Y esta foto es muy impresionante de un trabajo pues casi terminado después de todo este proceso que les comentaba. Aquí el ensamble de los mosaicos. Aquí están recortando los empalmes, ¿no? Que hay entre cada una de las fotografías. Y bueno, más aspectos de aviones, de la oficina y de trabajadores. Estos son los que nosotros les llevamos mosaicos fotogramétricos análogos, que son los que tenemos justo guardados en la fundación y que son los físicos. Y aquí vemos un poco la dimensión del trabajo, ¿no? Aquí vemos el soporte de madera que les decía.
a un trabajador de Aerofoto ensamblando cada una de las partes y ensamblándolas con base en los dos mapas que vemos abajo, que uno está en este papel mantequilla con trazo y es una radiografía del trabajo, y la otra ya es una maqueta pequeña, ¿no?, de todas las fotografías a escala, y después ya vemos el mosaico grande. Bueno, el antecedente que ya en muchos casos lo vemos en un dispositivo digital para si tienen algún dron para ver la trayectoria de un vehículo aéreo no tripulado, es a partir de las trayectorias. Y para hacer eso análogamente, de forma analógica, la compañía mexicana Aerofoto hacía índices de vuelo o mapas para dos fines. El primero, para volar y saber exactamente dónde y cómo tomar las fotografías. Y la segunda, que era ya una parte de sus entregables, para catastro urbano y rural. Entonces, una vez que se hacía ese mapa para volar y tomar las fotografías, después una opción era hacer este otro tipo de mapas, que son ya representaciones cartográficas de ciertos proyectos o ciertos territorios que por primera vez se documentaban o se realizaban, como estos que vemos aquí. Que hay un par de Mérida, el de la izquierda es de mosaico, el de la derecha es índice de vuelo, y aquí pues, se ve muy claramente lo que les comentaba. Las líneas diagonales que ven encima de la traza de la ciudad de Mérida son las trayectorias del avión. Entonces, si se fijan, tienen números, tienen número de obra, cada obra representa una faja, y entonces el avión hacía ese recorrido de arriba abajo, en este caso particular por el tipo de vuelo en sentido norte-sur. Y ese era uno sencillo. Bueno, este es uno pues, mucho más complejo, ¿no?, de cómo representar, volar y levantar todo el río Colorado y esta región del delta del país cerca de San Luis. Y este es un poco el resultado posterior, que es el ensamble de fotografías hecho un mosaico fotogramétrico. Otro mapa que tienen distintas técnicas, lo cual aparte es muy lindo, ya sea mantequilla, albanene, blueprints, que son con una técnica de revelado muy interesante, o también en negro, ¿no? Con base en todo esto, la Fundación ICA se funda en el 47 y la Fundación en 1986 para hacer trabajos de investigación científica en torno a ingeniería, y en un inicio vinculados a estudios de sismo, ¿no?, por el sismo del 85, y es una respuesta a tratar de entender mejor el comportamiento tanto del suelo como de los edificios. Y después de que ya se abre un área particular en ICA de ingeniería, y se hacen apoyos y esfuerzos por crear el Instituto de Ingeniería de la UNAM con apoyo de ICA, la fundación tiene una vuelta de objetivos con respecto a no solamente temas de ingeniería, sino también ya de documentación fotográfica, del patrimonio documental, de las mismas obras de la empresa, pero sobre todo cuando deja de operar Aerofoto en los 90, en 1994, de empezar a ordenar la información. Y en los últimos 20 años la Fundación ha logrado catalogar e identificar, además de conservar en muchos casos, los más de 4 millones de negativos que logró como hazaña Aerofoto durante todo el siglo XX, para que sea un material público, consultable, ordenado, y que lo más importante tenga este tipo de procesos que son fundamentales, ¿no? El primero que les decía es darle el valor al archivo como tal, que no es cosa menor, que existe una inversión, un entendimiento a nivel institucional, empresarial, de lo que implica el patrimonio cultural y de la humanidad, y lo que realmente representan los archivos, no solamente como memoria colectiva, sino como posibilidad de proyección futura. Y en ese caso la primera labor fue también, porque claramente Aerofoto pues trabajaba y hacía sus proyectos, pero no había un manual para entender realmente lo que ellos hacían. Era primero entender lo que les platicaba, ¿no? Y lamentablemente también el personal se fue diluyendo poco a poco, y no existe una transición para que hubiera tal vez una memoria oral de los mismos trabajadores, pero sin duda se replicó esto, ¿no? Que Aerofoto lo tenía muy, muy bien identificado, muy claro. Ellos hacían fotografías oblicuas y verticales.
Las fotografías oblicuas son las que están a 45 grados con respecto al plano, en un eje óptico que vemos del lado izquierdo en este diagrama. Y del lado derecho es la fotografía vertical, que está totalmente perpendicular al plano, a 90 grados, y que es la mayoría de lo que hacía Aerofoto, ¿no? De este tipo de fotos oblicuas, que son las que vamos a ver ahora, hay 19,000, todas registradas, digitalizadas y consultables en nuestro sitio web, y de las verticales son las que son más de 3,800,000, dejando un resto para mosaicos, ¿no? Entonces, este tipo de fotos, que aparte son las más representativas o evidentes para Aerofoto, eran simplemente representaciones simbólicas, porque no representaban como tal un trabajo permanente. Aquí vemos el zócalo de la ciudad. Este es el Palacio Negro o Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación. Bueno, perdón, me regreso acá. Vemos transformaciones, pues bueno, pues muy relevantes, como el zócalo con jardineras, con palmeras. Vemos tranvía, vemos la catedral sin estar hundida. Al fondo está el Palacio Legislativo, ahora Monumento de la Revolución, en obra. Vemos horizonte de la ciudad, había una finitud de la capital, además de temas de fachadas, patrimonio, etcétera. Acá, que son vuelos más bajos, ¿no? que los vuelos variaban en función de la necesidad de lo que se iba a documentar, entre 4,000 y 10,000 pies. Aquí vemos claramente la cárcel, ¿no? Y cómo funciona con esta lógica del panóptico, de las crujías, de este elemento central o torreón para vigilar a los reos. Momentos de construcción que pues no volveremos a ver, ¿no? Como este del palacio que les comentaba. Bellas Artes con esta librería de cristal. Todas estas son fotografías oblicuas bajas. Todavía no está la Latino en la imagen, apenas se está construyendo el actual edificio del Banco de México. Y sin duda es un testimonio muy relevante para también visualizar, entender las transformaciones del desarrollo urbano del país, también incluso cuestiones sociales como esta que vemos aquí. Partidos arquitectónicos muy relevantes cuando vemos historia de la arquitectura y del movimiento moderno, sobre todo con este tipo de edificios como el Departamento de Salubridad o el desarrollo de colonias por completo, y edificios como este de la Escuela Normal de Maestros a la derecha de Mario Pani, como el Conservatorio de Música, viéndolo de esta forma, que es una perspectiva totalmente distinta a la aproximación que tenemos a nivel de banqueta. Tipologías, ¿no? Entender la forma en que se construían, no solamente en ese momento, sino también en tiempos pretéritos, como este castillo de Chapultepec, y todavía más para atrás, como pirámides como esta que es Tenayuca o Monte Albán en Oaxaca, y algo que, bueno, sin duda se vuelve muy significativo, que es nuestra orografía, nuestros volcanes, nuestros cerros, la hidrología, la actividad volcánica, los lagos o lo que eran los lagos, además de lo que ya platicamos de las trazas urbanas, que son también muy significativas y que se pueden entender y leer mejor a través de ya estas fotografías, que estas sí ya son las verticales, que a veces son más difíciles de leer o de ubicar con respecto a algún lugar. Lo anterior era la Condesa, aquí es Palacio de los Deportes, el aeropuerto, Balbuena, esto es Pedregal. Y sin duda son perspectivas que no solamente nos llevan a una condición no solamente territorial o paisajística, pero también estética relevante. Así también lo entendió Luis Barragán para hacer estos fraccionamientos en el Pedregal y después en Guadalajara, y cómo él también pues, se volvió un férreo interesado en ver el territorio de esta forma, tan es así que lo imprimía así con estas fotografías en su estudio. Y bueno, Ciudad Universitaria es raro que no lo entendamos y lo veamos de esta forma, como fue esta primera fotografía una vez terminado el proyecto. Acá está igualmente a distintas escalas. Y después de entender esto, en la fundación, con distintos procesos, con distintos especialistas y en distintos momentos, se empezó a hacer el trabajo de registro, ¿no? que es un trabajo muy arduo y muy específico y muy preciso con respecto a mapear las trayectorias de los aviones de la misma forma en que lo hace Aerofoto, con sistemas de información geográfica, que es lo que vemos en este mapa. Aquí lo que ven es de la misma forma
la trayectoria del avión. Este es un vuelo de la Ciudad de México de 1932, para entender también no solamente el momento en el que se tomaban, sino sobre todo dar esta posibilidad de asequibilidad a la información en nuestras bases de datos. Entonces, todo está georreferenciado de la misma forma en que lo hacía Aerofoto. Luego hay un trabajo de conservación que no todos los materiales lo requieren, pero que se hace en función de cada uno de ellos, ya sea de material de mapas o fotografías impresas o negativos como estos que ven ahí. Como les comentaba, son rollos, ahí está embobinado en un escáner. Temas obviamente de conservación, de cómo se resguarda en una bóveda con controles de humedad, de temperatura y posteriormente de hacer un trabajo de digitalización que se hace a partir de haber identificado primero esto que les decíamos, en función de lo que se tiene tanto de fotografías oblicuas como de fotografías verticales, que si lo ven en este mapa, aunque se ve un poco pequeño, uno de los estados con mayor cantidad de fotografías documentadas es Puebla. El cuarto, para ser preciso. Este es el proceso posterior de digitalización a partir de esta plataforma que le llamamos Codifica, en donde también tratamos de que no se tenga que forzosamente venir a la fundación, al archivo para solicitar material, sino que permita una consulta remota del material. La consulta es gratuita. En muchos casos, si no está en línea la imagen o las imágenes requeridas, se hacen presentaciones y se envían también sin ningún costo. Y tratamos de hacer distintos ensambles del material a partir de los mosaicos, que ahora, así como vieron esos procesos artesanales o manuales de lo que se hacía previamente, ahora lo hacemos con software y con materiales digitales para crear este tipo de mosaicos digitales. Por ejemplo, esto es Cancún y esto es un mosaico de más de 5,000 fotografías para lograr tenerla en una misma. Esto es Teotihuacán, esto es Dos Bocas, esto es los volcanes, y así se construye un poco la representación gráfica del modelo como tal para ensamblar cada una de las imágenes. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Y ese es un poco también lo que nos hemos cuestionado, además obviamente lo que les platicaba de dar este acceso al material y que sea no solamente un archivo que si bien es privado, pero bueno, es de consulta pública, es cómo le damos un valor simbólico para que esto funcione, ¿no? Como todo archivo, todos esos procesos que les muestro sin duda son de un valor irreemplazable. Digo, tan es así que gracias a distintos reconocimientos se ha valorado mucho el trabajo de todos los colaboradores que hemos pasado por acá en todo este tiempo. El archivo es el único archivo privado de fotografía que está registrado y reconocido por la UNESCO como Memoria del Mundo, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel México y América Latina y el Caribe, por su singularidad y sobre todo por sus cuidados, por las cuestiones de archivística, que también en 2016 ganamos el Premio al Mérito Archivístico por el Archivo General de la Nación y hace un par de años una beca de Iberarchivos para procesos de restauración y conservación. Y lo que más nos ocupa, ¿no? Es cómo damos esta salida contemporánea, actual, ¿no? Cómo esto nos funcionaría para planear mejor, para entender las ciudades a partir de la orografía y no nada más de la urbanización, para hacer este tipo de trabajos que sin duda se vuelven muy reveladores o muy evidentes. Y no es que queramos también acusar a la ciudad, pero un poco sí, queremos que esto funcione no solamente para especialistas, sino para público en general, y logremos darle un valor, insisto, no solo nostálgico, ¿no? de lo que fue y ya no será, sino de lo que puede ser mejor. Y pensamos que eso es lo más relevante y obviamente nos apoyamos en nuevas tecnologías para crear este tipo de documentación y de material. Y por eso tenemos una sinergia y un entendimiento muy interesante con el trabajo de Santiago Arau
y que por suerte, y esperamos que sea la primera de varias colaboraciones, coincidimos ahora en el Amparo, que bueno, ya después ustedes me dirán mejor en dónde está en esta fotografía, pero sin duda vemos elementos y podemos sacar elementos todavía más interesantes, no solamente de una fotografía, porque también les olvidé decirles, cada fotografía la digitalizamos en tres archivos, dependiendo de la resolución, que son 72, 150 y 350 dpi, por lo que de una misma fotografía se pueden hacer recortes de la misma, y entonces aquí podríamos tener una fotografía recortada solamente de la fachada de la catedral, por ejemplo. Y de la misma forma podríamos tener una aquí del hospital o de solamente la iglesia de Cholula, o de esta presa de Nuevo Necaxa, que seguro la conocen, donde incluso hay fotos donde se ve el pueblo antes de haber sido inundado, o de los volcanes, ya sea estos que conocemos todos como el Popo del Ixtla, o justo la nueva adquisición de Puebla del Pico de Orizaba, o esta misma que es un poco rara del Iztaccíhuatl viendo de perfil. Y la idea es que esto les provoque y podamos no solamente compartir la información que tenemos con todos ustedes, sino que podamos darle salida para que, insisto, les funcione, ya sea en proyectos o en su nostalgia también compartida, para que no solamente los archivos sean justo eso, ¿no? Instituciones vivas que puedan generar alianzas, pero también para que podamos contrastar y entender mejor cómo hemos transformado y habitado estos espacios. Entonces, pues con esta lámina termino, y si quieren seguimos la conversación con lo que ustedes me digan. Muchas gracias, Juan José. Vamos a invitar a las personas que están siguiendo la transmisión a que nos compartan sus preguntas en la sección de comentarios. De inicio, quisiéramos preguntarte cómo fue la colaboración con Santiago Arau para seleccionar las fotos que se presentan en el último núcleo de la exposición. Pues mira, la realidad es que con Santiago ya hemos trabajado en varios proyectos, ¿no? Por lo menos unos 5 proyectos de tanto documentales como museográficos, y él conoce muy bien el archivo, además de pues nosotros conocer muy bien su trabajo. Entonces, a partir de los ejes temáticos que él ya había trazado con respecto a territorios, nosotros hicimos una primera selección de los lugares que él había visitado, y más que hacer un contraste literal, que de pronto eso es lo que también ya hemos hecho, pero al final de cuentas se vuelve algo muy, muy literal, lo que hicimos fue tratar de hacer ciertas representaciones de los ejes temáticos que él ya traía planteados, con imágenes muy, muy simbólicas, y por eso vemos no solamente centros históricos y territorios, sino sobre todo zonas arqueológicas, y una primera muestra de eso, ¿no? Más que una correlación directa con los sitios, era mostrar un posible guiño a los lugares, pero sobre todo a los encuadres, y sin duda mostrar el antecedente que para él fue muy relevante, no solamente en una colaboración con nosotros, sino él en su momento tuvo acceso a un primer libro que se llama Higher Vision, que es de los 90, que mostró las primeras fotografías aéreas de México, y después por este libro que de aquí le llamamos Memoria desde el aire, y que se publicó en el 2000, y que él vivió con esas publicaciones que lo marcaron, ¿no? Que sin duda siempre le mostraron interés, y a partir de ahí empezó ese primer diálogo. Y bueno, y sin duda, pues hay muchas de Puebla, ¿no? Muchas gracias, Juan José. Arturo Ávila te dice muchas felicidades por la charla, nos permite conocer una nueva historia sobre el uso de la fotografía en la planeación y registro urbano. Es interesante ver cómo se armaban los mapas y más tarde se hacía una sola toma después de los empalmes. ¿Qué tipo de índice
de sensibilidad usaban en la película? Gracias. Pues mira, eso, y es una muy buena pregunta, es creo que parte de los eslabones que tenemos. Desafortunadamente, como en todo proceso de transición analógico-digital y como en todo proceso de registro y catalogación de un archivo, siempre hay cabos sueltos e historias que se pierden. Y digo desafortunadamente porque sin duda a veces hemos encontrado rollos negativos o vuelos incompletos, hay de pronto información que no es la que esperamos o pensamos que es la que conforma todo el proyecto. Y sobre todo lo que más nos hace falta es el proceso, ¿no? Y un poco eso es en función de que tenemos muy poco material de cómo hacían los trabajos. Tan es así que tenemos aquí una cámara, un estereoscopio y como equipo no más que eso, ¿no? Equipo con lo que hacían todos esos levantamientos. Entonces la información o la poca que tenemos fue a raíz de los comentarios de sí un trabajador al que llegamos a identificar que nos ayudó solamente a tener una claridad de los nombres y para qué era cada uno de los equipos, que con mucho gusto les haré llegar esas publicaciones para ver si nos ayudan a moverlas después, que se llama justo Aerofoto. Es una publicación que habla de la compañía mexicana Aerofoto y de cómo se tomaban las fotografías, pero temas ya tan específicos como esa sensibilidad, temas de vibración, temas de calibración, no los tenemos del todo mapeados, pero insisto en que lo hicieron muy bien, ¿no? Porque la mayoría de las fotos no solo presentan una nitidez y unos encuadres increíbles, sino que pocos tienen problemas de resolución, ¿no? O de enfoque. Entonces parecía que era algo bastante ya bien resuelto. Muchas gracias. Lucía Miramontes tiene un comentario y queremos, si tú puedes también compartirle tu opinión. Lo que lamento tanto en cuestión del arte es que ahora se puede utilizar el dron para sacar fotos, desplazando al arte del aerofoto. Coincido, tal vez, pero también creo que era algo inminente, ¿no? Creo que yo hasta te diría que Aerofoto se tardó en entender esa transición. Casi me atrevo a decir que si bien lo que ahora es Aerofoto más que el dron, para mí es Google Earth, ¿no? Y sí, no, Google Earth porque a final de cuentas es una captura cotidiana y permanente del territorio a través de imágenes satelitales, pero no porque es una imagen, una visualidad mucho más arriba, ¿no? Y el dron te permite, sin duda, tal vez 10,000 pies, pero no llega a la altura y con la misma precisión y estabilidad que un aeroplano. Entonces, yo te diría que yo creo que son tecnologías complementarias, inminentes en muchos casos, pero creo que sí hay un vacío, un hueco, ¿no? De documentación en torno a ese punto medio de documentación fotográfica sistemática, técnica y para planeación más allá de una cuestión artística, audiovisual o documentación como la que muy bien hace Santiago, que también tiene una salida de fotoreportero, ¿no? o de mostrar la realidad a una escala también muy inmediata. Y simplemente creo que hay que también adaptarnos y saberlo leer de forma complementaria, porque también hay que entender que Aerofoto es mucho más, un antecedente mucho más claro que incluso el INEGI, que en su momento fue el CETENAL, que es de los 70, que empezó a hacer esta cartografía y esta documentación estadística del país, pero fue muy posterior. Entonces, por eso el valor de lo que hizo Aerofoto en los años 30 me parece que es brutal, ¿no? Muchas gracias. Luis Miguel García te manda saludos. Carolina López Flores te dice excelente. Grace Arteaga, muy interesante. Y tenemos una pregunta de Cris DeSantis. ¿Cómo es la metodología de georreferenciación de este acervo? ¿Qué perfiles profesionales colaboran para realizar este trabajo? Sí, es también muy buena pregunta y es algo también muy rico que tenemos en la fundación. El perfil de los colaboradores, dependiendo de las áreas,
que en muchos casos también son aliados o colaboradores externos, es historiadores, conservadores y bibliotecarios o estas carreras de biblioteconomía para temas de registro y conservación, y para cuestiones, y bueno, digitalización también, y para cuestiones de geomática, como le llamamos al área, son geógrafos y urbanistas que trabajan con programas como ArcGIS y Cartodata para hacer estos ensambles con puntos de control y tratar de tener distorsiones no mayores a 1%, sobre todo por lo menos el rango es 0.4, 0.5, y con base en ello, tanto de fotografías históricas como actuales, ¿no? Porque eso también es relevante para generar recursos de la fundación. Hacemos documentación fotográfica con drones, entonces por eso te comentaba que también es una realidad y una técnica que nosotros hemos también implementado, y hacemos lo mismo. Es este mismo proceso tanto de índices de vuelo como de registro de cada una de las fotografías con claves específicas para su conservación y su posterior manejo y gestión de información. Y en el caso de mosaicos, la fotogrametría es lo que hace eso ya con procesos digitales. Hace las uniones de cada fotografía que deben estar tomadas a la misma altura y con los mismos parámetros para hacer estos ensambles, y después la ortorrectificación solo es tratar de limpiar o eliminar las posibles distorsiones con edición posterior de cada uno de ellos. Muchas gracias. Agustín Solano, ¿cómo entienden el patrimonio visual desde esta experiencia? ¿Qué tanto tiene de patrimonio fotográfico y o de patrimonio documental? Pues yo pensaría que muchísimo. Digo, tan es así que te diría que en México somos el único archivo que tiene documentado el territorio desde el aire en ese periodo. El INEGI empieza a tener cosas del 70 al 90, pero nosotros del 30 al 70 somos los únicos. No hay otra fuente de información similar con respecto a lo que tenemos. Hay algunas excepciones, que son algunas dependencias de gobierno que tienen lo que les mostré que entregaba Aerofoto. Aerofoto entregaba, una vez que los contratabas, estas carpetitas con las fotografías impresas, nunca entregaba negativos, y ellos a veces tienen ese material, lo cual está bien porque en su momento pagaron por ello. Y nosotros tenemos siempre el negativo, que es lo más relevante y es lo más preocupante, ¿no? Con de pronto ya procesos de tecnología y captura de fotografía digital, que pues es, a final de cuentas, memoria efímera o en riesgo, ¿no? Pierdes un disco duro, pierdes una computadora y se vuelve obsoletamente digital mucho más fácil que nosotros, que pues si pasa eso, que tenemos pues dos réplicas aquí de todo lo digitalizado, pues tenemos a final de cuentas, y sería un proceso pues de regresar en el tiempo y es muy tardado, pero tenemos el archivo digital, analógico, físico. Y el digital pues también es un tema, ¿no? Porque requiere pues almacenamiento, y ahora tenemos casi más de 100 terabytes, y manejar, controlar y proteger también el material digital es un tema como tal de conservación y protección de datos. Entonces, una vez dicho eso y los procesos que les conté, es lo que te hace tener este tipo de valor y reconocimiento internacional, y también de darle este valor a los mismos archivos del país, que tienen esta memoria no solamente documental, sino en nuestro caso iconográfica, y que se vuelve fundamental para entender nuestra memoria colectiva en el tiempo. Pero lo más relevante, insisto, es que sea de consulta pública, se expedita, que no sea un rollo, ¿no? Hemos tratado de facilitar todos los procesos de consulta para que no sea algo tan engorroso, y que tengamos una buena y pronta atención para ello, ¿no? Muchísimas gracias. Finalmente, te preguntan, ¿cómo crear arte del aire o aerofoto sin que éste sea desplazado por la utilidad del dron, ya que esta tecnología brinda mayor nitidez y precisión de los detalles naturales? Pues mira, yo te diría, y luego hasta ahí provoco a Santiago para echar competencias, que las fotografías de aerofoto tienen mejor calidad que cualquier dron. Y eso
no por ponernos una medalla, ni mucho menos, sino porque realmente para aerofotos, en los trabajos de aerofotos se usaban cámaras como tales, ¿no? Aquí son lentes y son en muchos casos cámaras adosadas o de alguna forma ajustadas o ensambladas al dron como tal. Sin duda cada vez creo que cada 6 meses sale un nuevo dron con una nueva tecnología, pero la resolución que tenemos aquí, de verdad hemos visto hasta perros, ¿no? Y personas en las fotografías haciendo estos zooms que les comento. Los escáneres que tenemos aquí, les llamamos escáneres fotogramétricos, son específicamente para rollos como los que tenemos acá, e incluso permiten revelar o digitalizar archivos en 1500 dpi, lo cual no lo hacemos porque uno mismo ya nos rebasaría nuestra capacidad de almacenamiento, pero creo que hay que saber aprovecharnos de ambas técnicas, ¿no? Digo, tan es así que, como les comentaba, nosotros la documentación fotográfica actual de proyectos la hacemos con drones, y lo que también nos gusta mucho es abrir las colaboraciones a mundos de arte, ¿no? De transformaciones plásticas que nos permiten leer y aproximarnos a nuestro propio archivo de otra forma. Y creo que eso es lo más valioso, cuando alguien y con estas alianzas logra interpretar lo que tú tienes desde otra mirada, que aporta con una disciplina mayores lecturas. Y eso es lo que también pregonamos y nos interesamos mucho de hacer con estas alianzas de proyectos, en donde cada quien puede aportar una visión distinta, y por eso, ya aprovechando que Silvia está aquí, la vamos a proponer para que impulsemos un proyecto en Puebla con todo lo que tenemos del acervo y sin duda con artistas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que nos llegó Edmur Vargas. ¿Cuál fue el motivo que hizo cerrar Aerofoto? Miren, perdón, nada más les voy a dar porque aquí tenía esta tabla de volada y antes y ahora contesto esa pregunta. Tenemos 25 mapas índice que, insisto, son muy pocos con respecto a la totalidad de los mapas. Son más de 1800, que son muy pocos. Muchos pues se perdieron, o como era material de trabajo o se desechaban tal vez, de Puebla. 285 fotografías oblicuas de 1942 a 1964, no hubo posteriores. Y 5,000 fotografías verticales de 1930 a 1968. Entonces, bueno, tenemos bastante material del Estado. Y ante la pregunta que hacían, es eso, ¿no? De pronto las imágenes satelitales se comieron ya los procesos de producción, ¿no? También empiezan a haber ya un boom de cámaras y de instrumentos digitales, no solamente de satélite, para hacer este tipo de trabajos, y se democratizó un poco, ¿no? También eso creo que es relevante, y por eso insisto en que me parece que no lo vio venir del todo Aerofoto como tal. Cambió la tecnología, se volvió mucho más horizontal, porque piensen en su momento, pues, quién podía tener un avión, ¿no? Y tener una cámara de estas que pesaban entre 3 y 5 toneladas para tomar fotografías desde el aire. Y al volverse eso algo, si no cotidiano, pero mucho más asequible para otras personas, pues la empresa ya no fue sostenible, ¿no? Y de esa forma la transición acabó por desestabilizar a la empresa, y simplemente se fueron no solamente repartiendo algunos trabajadores a áreas de ingeniería, sino que muchos incluso empezaron sí a moverse y crear sus propias empresas, y son las que muchos todavía sobreviven y hacen trabajos de geomática, de fotogrametría, y especializados en documentación con drones, y con algunos también con avionetas todavía, ¿no? Juan José, muchísimas felicidades por la charla, por el trabajo que han venido realizando en el archivo. Seguramente que habrá oportunidad de que podamos continuar colaborando. Y muchísimas gracias también a todas las personas que siguieron esta transmisión. Me gustaría pedirte si quieres cerrar con alguna reflexión final, con alguna invitación. Pues solo igual pasarle los datos, ¿no? El sitio web es fundación-medioica.org.mx.
y en la sección de acervo y codifica pueden encontrar las colecciones digitalizadas y sobre todo eso, invitarlos a que consulten el archivo, a que nos conozcan y a que encuentren historias a partir de la fotografía aérea que da para mucho y sobre todo que nos la cuenten después para también entender mejor a su estado y a nuestro mismo archivo. Entonces, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y visiten la expo para que también vean nuestras fotos en las salas del Museo Amparo. Así es, los invitamos a que visiten la exposición Santiago Arau Territorios. Les recordamos que el museo está abriendo con un horario de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde con entrada gratuita. Muchísimas gracias a todos. Antes de irnos vamos a compartirles una invitación sobre la próxima actividad que tenemos con Santiago Arau. Entonces, los invitamos a que vean esta cápsula que han preparado y les agradecemos nuevamente tanto a Juan José Cochen como a todos ustedes que se conectaron en esta charla en línea. Muy buenas noches para todos.